Objeto. SCP-384. Déjala entrar. Clasificación. Seguro. Procedimientos especiales de contención. La unidad de contención 077, ubicada directamente a las afueras del sitio 19, alberga la manifestación actual de SCP-384. Esta instalación debe estar equipado con dispositivos de grabación estándar de la Fundación, y debe estar situada de tal manera que no pueda ser considerada parte del sitio 19. SCP-384 debe ser la única manera de entrar o salir de la unidad de contención 077, a menos que un experimento requiera la destrucción de 384, en cuyo caso el investigador supervisor nivel 4 que dirige la unidad de contención 077 debe aprobar la instalación de una vía de entrada adicional. Cuando se utiliza para experimentación, 384 debe observarse en todo momento a través de un circuito cerrado de vigilancia. Si la observación a distancia falla por cualquier razón, todo el personal asignado a 384 debe ser notificado, y solo el personal con permiso del investigador supervisor nivel 4 deberá entrar a la unidad de contención 077. El personal que entre durante un fallo de observación deberá observar a 384 en todo momento. Si el personal no lo hiciera, se cerrará por completo la unidad de contención 077 y los pasillos del sitio 19 que conducen a ella, reanudando su funcionamiento hasta que el investigador supervisor nivel 4 lo ordene. El personal infractor deberá ser severamente castigado. Durante la experimentación, solo personal aprobado puede conversar con SCP-384-1. Las conversaciones deben dividirse en intervalos de 1 minuto. Los entrevistadores deben pausar la conversación al minuto, esperar por lo menos 30 segundos y luego reanudar la conversación. A partir del 22 de marzo de 2000, todos los investigadores que experimenten con SCP-384 deben ir acompañados de al menos 2 guardias armados. El personal que ingrese a la unidad de contención 077 estará sujeto a una revisión de materiales peligrosos estándar antes de que se le permita la entrada. SCP-384 como entrada a la unidad de contención 077. Descripción. Actualmente SCP-384 es la puerta de acceso a la unidad de contención 077. SCP-384 tiene una forma variable. Cualquier puerta instalada en el mismo edificio puede adquirir espontáneamente sus propiedades. Esta transferencia también ocurrirá si se destruye SCP-384. Cuando se recuperó tras una redada en una subasta de Marshall, Carter and Dark Ltd., SCP-384 había sido contenido de manera similar, aislado en un edificio separado con una sola puerta de acceso. Para que se inicien los efectos de 384 deben cumplirse 2 condiciones. Debe ser abierta por un ser humano y cerrada por un ser humano, sin ser observado por ningún medio posible de observación, incluyendo cámaras y otros dispositivos electrónicos. Si se cumplen estas condiciones, alquitrán líquido comenzará a salir de 384 y llenará la sala que actualmente ocupa a una velocidad de aproximadamente 6,5 litros por segundo. El alquitrán es incapaz de acumularse a una profundidad de más de 3 centímetros, pero trepará y se adherirá a las paredes y al techo de la habitación. El flujo de alquitrán solo cesará cuando el piso, las paredes y el techo de la habitación hayan sido cubiertos por completo. Se desconoce tanto la fuente como el medio de producción del alquitrán. Además de sus inusuales propiedades adhesivas, el alquitrán no tiene efectos paranormales y se comporta con total normalidad una vez sacado de la habitación, de ahí su falta de designación SCP. Durante el proceso de recubrimiento, las personas que se encuentren dentro de la habitación afectada pueden salir fácilmente. Sin embargo, una vez finalizado el proceso, todas las puertas de la habitación afectada se cerrarán y bloquearán automáticamente. Las puertas no se pueden desbloquear, aunque se usen ganzúas, sin embargo, sí pueden ser destruidas. La segunda etapa de efectos se produce inmediatamente después de la conclusión de la primera etapa. Los sujetos que aún no escaparon de la habitación afectada reportan la voz de una niña humana, designada SCP-384-1. Esta solo es audible dentro de la habitación de SCP-384. Los dispositivos de grabación situados directamente fuera de la habitación no registrarán ninguna voz. SCP-384-1 ha sido descrita como educada y cooperativa. Dice que su nombre es reportada por su familia como desaparecida en 1960 y
Cuando se le pregunte sobre su paradero actual, SCP-384-1 dirá que no puede ver nada ni oír nada más que la voz del interrogador. Aparentemente, SCP-384-1 no sabe nada de 384 ni de sus propiedades. A continuación, se incluye un extracto del registro de una entrevista. Registro de entrevista, 384, 22, 0 horas, 14 minutos y 12 segundos. Por favor, describe tu entorno. Está oscuro, doctor. Ni siquiera puedo ver delante de mi cara. ¿Qué está viendo usted ahora? Mi entorno actual está bien, muchas gracias. ¿Hay algo más que quieras decirme del lugar donde estás? Lo siento, doctor. Realmente no sé cómo llegué aquí. Todo lo que sé es que está oscuro y tengo hambre y desearía estar en casa. Siento no poder decirle más. A estas alturas, se habían realizado varios experimentos utilizando tanto el alquitrán dentro de la sala como el propio SCP-384. Estos experimentos incluyeron recalentar el alquitrán, reducir la habitación entera a un vacío y destruir porciones selectas de SCP-384. ¿Viste algún cambio en tu entorno desde el comienzo de la entrevista? No, nada. Lo único que cambió fue cuando lo escuché hablar. Por favor, vuelva pronto, está muy oscuro aquí. Gracias, eso es todo. A pesar del hecho de que cualquier individuo juvenil expresaría considerable angustia si se colocara en la situación de SCP-384-1, esta ha sido descrita por los psicólogos entrevistadores como sorprendentemente tranquila. El Dr. ha comentado sobre el nivel inusual de vocabulario y madurez que posee SCP-384-1, y ha sugerido que posiblemente está engañando a los entrevistadores de la Fundación, aunque sus hipótesis no son más que conjeturas y deben ser consideradas como tales. Si cualquier individuo mantiene una conversación con 384-1 por más de 1 minuto y 44 segundos, SCP-384-1 solicitará que camine hacia SCP-384 y la abra. Ella nunca se referirá a 384 como una puerta o la salida, sino como la luz. Además, 384-1 medirá la ubicación del personal en relación con 384 por el sonido de los pasos o la respiración de un individuo. El personal que se aleja de 384 parece sonar más débil para 384-1. Una vez que un individuo se coloca directamente delante de 384, le ordenará que avance. En este punto de la conversación, la mayoría de los individuos informan que 384-1 ha adoptado un tono de voz suplicante. Es imposible abrir convencionalmente 384 sin dañarla o destruirla de algún modo, pero los individuos que en este punto intentan abrir 384 son envueltos por una explosión abrupta de datos borrados. Ninguna dimensión alternativa registrada corresponde a la ubicación observada a través de 384, aunque el personal que ha estado en los campos de alquitrán del Rancho La Brea en Los Ángeles ha reportado similitudes. Los intentos de recuperación han sido considerados por el Dr. como demasiado arriesgados, dado que el único personal perdido hasta ahora han sido clase D. SCP-384-1 expresará confusión durante este evento y repetidamente preguntará por qué la luz ha desaparecido. Los entrevistadores notaron signos crecientes de angustia después de que este evento ocurre. 12 minutos después del comienzo de la segunda etapa, SCP-384-1 dejará de hablar, y todo el alquitrán saldrá de la sala. Anexo 384-A. Cuando se le pidió información sobre Marshall, Carter and Dark Ltd., SCP-384-1 se negó a responder. Esta es la única situación registrada de comportamiento no cooperativo por parte de 384-1. Cuando el psiquiatra de guardia preguntó más, 384-1 reveló que, a los clientes de Marshall, Carter and Dark Ltd. Que expresaron intereses especiales, se les permitió conversar con ella. 384-1 se ha negado a dar más detalles. Capturado durante la misma incursión en la que se capturó a SCP-384, fue uno de estos clientes. Los entrevistadores psicológicos reportan niveles altos de comportamiento sociópata y sádico. Dadas las actividades anteriores de Marshall, Carter and Dark Ltd., el Dr. ha asumido que todos los demás clientes que expresan intereses especiales presentan en un estado mental similar al del Sr.
El doctor ha disuadido a los investigadores bajo su mando de perseguir esta línea de investigación. Registro de incidente 384-1. El 22 de marzo de 2000. El asistente estaba entrevistando a SCP-384-1. Era el único individuo en la habitación. 2 minutos después de la entrevista, el asistente sacó su arma y destruyó los aparatos de grabación en la sala. Nada de lo dicho por SCP-384-1 o el asistente en ningún momento durante la entrevista sugirió que este último estuviera a punto de cometer un motín. Usando un altavoz instalado dentro de la unidad de contención 077, la seguridad del lugar ordenó al asistente desistir. En respuesta, el altavoz también fue destruido. Un informe del incidente recibido 30 minutos más tarde reveló que el asistente había roto la contención de SCP y lo robó. Basado en las propiedades de SCP, se supone que el asistente utilizó SCP para abrir SCP-384. 15 segundos después de que el asistente destruyera todos los dispositivos de vigilancia en la habitación, grandes cantidades de alquitrán comenzaron a fluir a través de SCP-384 desde la unidad de contención 077. La presión del alquitrán contra SCP-384 acabó por arrancarle las bisagras, momento en el que cesó el flujo de alquitrán. Los entrevistadores no reportan ningún cambio en el comportamiento de SCP-384-1. SCP ha sido recuperado y recontenido exitosamente, y la contención de SCP-384 ha sido restablecida. El cuerpo del asistente no ha sido encontrado. SCP-384-1 ha sido probada minuciosamente para detectar posibles efectos telepáticos o meméticos, pero todos los resultados han sido negativos. No hay nada que sugiera que el asistente, uno de los entrevistadores habituales de SCP-384-1, no haya actuado por voluntad propia. La propuesta del Dr. para reclasificar a SCP-384 como Euclid ha sido denegada. Fue el mejor investigador asistente que he visto en años y esto es una puta mierda. Doctor,